Bueno, vamos a dar la bienvenida a las jornadas virtuales de Nutrición 2020, comenzando con la doctora Alicia Parra Carriedo, directora del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a las jornadas de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, que en este año llevan por título La evidencia científica y su aplicación en el campo de la nutrición. Agradezco la presencia en estas jornadas de ponentes de altísimo nivel, que son líderes y especialistas en el campo de la nutrición, que tienen preparadas unas excelentes ponencias. Agradezco a la doctora Mónica Ancira y a nuestra excelente sociedad de alumnos Nutribe que organizaran este evento. Han seleccionado temas de actualidad y con enorme relevancia dentro del campo de la salud y la nutrición. Disfruten y aprovechen estas magníficas conferencias y reciban un cálido saludo de mi parte y de nuestra Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un honor compartir este magno evento organizado por la Sociedad de Alumnos Nutribe de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de Alimentos, en conjunto con el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Este año, sin duda alguna, es diferente. Aprovechamos la oportunidad de idear nuevos procesos y nuevas formas de comunicar la ciencia, en especial la nutrición, cuyo interés en la misma es la que nos mueve hoy a todos y estamos conectados el día de hoy. Les comparto que este evento sin duda alguna inició con ideas, con inquietudes, pero también con incertidumbre debido a la pandemia, pues en años pasados, como todos sabemos, siempre se habían llevado a cabo en la presencialidad. No obstante, a pesar de la dificultad de no poder estar juntos en un mismo sitio este año, nos dimos a la tarea de continuar con esta invaluable tradición. ¿Y por qué hicimos esto? Porque sabemos que influye de manera primordial en la formación de nuestros estudiantes y como puede percibirse ahora con todos los presentes, trascenderá la actualización de estudiantes y profesionales de la salud de otras partes de México y también de otras partes del mundo. Es un hecho que este año pues será imborrable, pero esperemos que estas jornadas también lo sean para todos nosotros, pues los ponentes invitados, además de contribuir a la ciencia de la salud y nutrición en sus diversos campos, nos permitirán, a través de su enseñanza y su gran experiencia, adquirir nuevos conocimientos en torno a temas que se encuentran en auge en este 2020. Bienvenidos y bienvenidas y esperemos disfruten este evento académico de alta calidad. Muchas gracias. Por parte de la Sociedad de Alumnos Nutribe, nos presentamos Belén Sánchez Musquiz, vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos, y Carolina García Sepúlveda, representante de la Sociedad de Alumnos. Estaremos manejando con ustedes estas ponencias y los talleres. Estamos muy satisfechas con cómo quedó el programa y muy emocionadas por los ponentes que van a acompañarnos. Con esta ya dicho, la dinámica de las jornadas será, una vez que los ponentes nos hayan compartido su plática, tendremos unos minutos para realizar las preguntas que se hayan presentado en el chat y posteriormente finalizar cada plática. Y con esto empezamos con nuestra primera plática sobre microbiota y su asociación con enfermedades relacionadas a la nutrición, como obesidad, síndrome metabólico y diabetes, en donde consultaremos a la doctora Nimbet. Ha trabajado por 39 años como investigadora en ciencias médicas en el Departamento de Fisiología de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Subirán. Realizó sus estudios de bioquímica en la UNAM, sus estudios de maestría en ciencias de
nutrición en la Universidad de Wisconsin-Madison y de doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Tuvo una estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica de Bauman Gray School of Medicine en Carolina del Norte y ha sido acreedora de múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio GlaxoSmith, Premio Grupo Óptico Lux Fonsalud en diabetes, ganadora del Premio al Mejor Trabajo de Investigación en 6 ocasiones por la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud. Estamos muy agradecidos con usted, doctora, tiempo y esfuerzo para compartir sus conocimientos con nosotros y le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto haber recibido la invitación por la Universidad Iberoamericana para participar en estas jornadas virtuales de nutrición 2020. Y vamos a empezar con un tema que es bastante interesante, que se denomina, yo le cambié un poquito el título, la microbiota en la salud y en la enfermedad, porque vamos a ver cómo va cambiando la microbiota en cualquier tipo de estado de salud. Entonces es muy importante, vamos a ver un poquito de los conceptos, cómo va cambiando la microbiota en el síndrome metabólico, en la diabetes también. Entonces, déjenme comentarles que a mí me tiene impresionada dos declaraciones que hizo Hipócrates hace 2500 años. Él no sabía nada de nutrigenómica, ni nutrigenética, ni microbiota, pero hizo dos declaraciones muy interesantes. Deja que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos, y todas las enfermedades empiezan en el intestino. Estos conceptos que él dijo hace 2500 años siguen siendo vigentes. Sin embargo, cuando llegaron la llegada de los medicamentos, este concepto se vino a la oscuridad, pero otra vez a partir de los 80 empezamos a retomar este nuevo concepto de que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. Ahora vamos a meternos un poquito ya a la microbiota. La microbiota se refiere a la población de microorganismos que coloniza un medio ambiente específico. Generalmente asociamos los microorganismos o las bacterias con algo patógeno. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha visto que las bacterias juegan un papel muy importante en nuestra salud. Actualmente a la microbiota ya se le considera como otro órgano. Esta microbiota está constituida de bacterias, hongos, arqueas, virus y protozoarios. Y como ustedes pueden ver aquí en la figura, tenemos microbiota nasal, oral, de la piel, gastrointestinal, urogenital. Y yo en esta ocasión me voy a enfocar a la gastrointestinal, porque es la que tiene que ver más con los nutrimentos. ¿Por qué es importante la microbiota intestinal? Vean ustedes, les voy a explicar aquí esta parte de la importancia de la microbiota nutricional a nivel de nutrición, porque tiene muchas funciones, pero las que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de nutrición es una de sus funciones principales es el rompimiento de hidratos de carbono complejos y síntesis de vitaminas, principalmente la K y la vitamina B12. Entonces vean ustedes que a pesar de que tenemos de 20 a 25,000 genes, muchos de esos genes no nos sirven para romper todos estos hidratos de carbono complejos que ustedes pueden ver que tienen los alimentos. En los frijoles principalmente tenemos varios almidones resistentes que existen bacterias específicas para romper todos estos hidratos de carbono complejos. Y esto lo hacen específico, unos específicos bacterias que se van a encargar de romper estos hidratos de carbono para darnos lugar ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato. Y estos ácidos grasos, ¿por qué sirven? Porque estos nos van a ayudar a mantener la integridad de la barrera epitelial. Otra de las funciones muy importantes de la microbiota intestinal es protectiva, debido a que si no tuviéramos una buena barrera epitelial, por ahí podrían pasar las bacterias. Entonces, una de las funciones de la microbiota es mantener estas tight junction o las uniones estrechas que van a hacer que todas las células epiteliales se encuentren unidas y no pasen por ahí bacterias. Y tercero, también
nos ayuda a la modulación de la diferenciación del epitelio intestinal. Entonces, de esta manera, conforme se van a ir degradando todas estas células epiteliales, se van a ir volviendo a formar otras. Entonces, por eso es muy importante que nosotros comamos una gran cantidad de hidratos de carbono complejo para fomentar el crecimiento de bacterias buenas para nuestro intestino. Ahora, lo que sabemos de la microbiota es que en la salud juega papeles muy importantes, como yo les comentaba, un sistema de defensa contra patógenos, producción de ácidos grasos de cadena corta a partir de los alimentos, diferenciación de células epiteliales y modulación de la respuesta inmune. Sin embargo, durante la enfermedad ya hay un desequilibrio de la microbiota intestinal. Por eso yo le puse aquí enfermedad igual a disbiosis. La disbiosis significa un desequilibrio de la microbiota. Entonces, durante las enfermedades hay un desequilibrio de esta microbiota y esto lo podemos encontrar en el síndrome metabólico, en el cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso es muy importante que nosotros cuidemos a nuestra microbiota. Ahora, como les comentaba, a veces es difícil entender cómo las bacterias van a hacer todo ese trabajo. Aquí, como dice, los humanos no tenemos las enzimas capaces de hidrolizar hidratos de carbono complejo, mientras que hay bacterias que tienen hasta 200 genes que codifican para estas enzimas. Entonces, si ven ustedes aquí un humano, tiene en su intestino va a tener muchísimas bacterias y si nosotros hacemos todavía un acercamiento más, cada bacteria va a tener aquí su DNA y estos van a tener genes que van a codificar para enzimas degradadoras de los hidratos de carbono complejos. Entonces, cuando nosotros consumimos nuestras verduras, nuestros frijoles, manzanas, leguminosas, estos van a dar lugar a los ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato que se van a encargar de mantener una barrera epitelial adecuada. Y si ustedes quieren saber más acerca de la microbiota, aquí escribimos una revisión de la dieta como regulador de la microbiota intestinal y su papel en la salud y en la enfermedad. Ahora, ¿por qué es importante la microbiota y los alimentos? Vean ustedes que los cambios en la alimentación pueden explicar hasta el 57% de la variación estructural de la microbiota intestinal. Ahora ya se sabe que la carne por contenido de carnitina y colina puede ocasionar una disbiosis y recuerden que la disbiosis es un desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Y por qué es importante este punto? Porque esto nos va a ocasionar una inflamación de bajo grado. El consumo de frutas y verduras va a eliminar esta disbiosis, la va a tratar de disminuir y de disminuir la inflamación de bajo grado. Ya actualmente se sabe que ciertos tipos de edulcorantes como la sacarosa va a ocasionar un desequilibrio de la microbiota, que el consumo de grasa saturada también va a ocasionar un desequilibrio de la microbiota y que el consumo de ácidos grasos omega 3 nos va a inhibir este desequilibrio de la microbiota, ocasionándose una disminución de la inflamación de bajo grado. Ahora, eh, nosotros estamos actualmente en un medio ambiente que se asocia mucho con el desarrollo de la obesidad. Vean ustedes que aparte de la predisposición genética, tenemos factores del medio ambiente como disminución en el consumo de leguminosas, uso frecuente de antibióticos, un desequilibrio en la microbiota, actividad sedentaria, mucha grasa en los alimentos, sobreutilización de la industria de alimentos rápidos, demasiada azúcar, porción de los alimentos demasiado grande. A estos factores del medio ambiente se les denominan esposoma. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos estos factores del medio ambiente moderno nos van a ocasionar el desarrollo de obesidad y que esto va a ir acompañado de un aumento en el estrés oxidativo, de inflamación de bajo grado, concentraciones bajas de HDL, tolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y estatosis hepática. Todos estos factores forman parte de lo que conocemos como síndrome metabólico. ¿Pero qué es el síndrome metabólico?
Vean que acabamos de publicar el año pasado un artículo muy interesante en el cual estudiamos aproximadamente 1000 sujetos con sobrepeso o obesidad en la Ciudad de México y encontramos cifras alarmantes. 1 de cada 2 mexicanos arriba de 20 años en la Ciudad de México presenta síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la presencia de estos 5 factores: hipertrigliceridemia, obesidad, hiperglucemia, hipertensión y bajas concentración de colesterol HDL. ¿Y por qué es importante tener una intervención de TAE? ¿Por qué es importante controlar el síndrome metabólico? Porque estas personas tienen 5 veces más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y desgraciadamente estas personas con diabetes tipo 2 van a presentar el 80 enfermedad cardiovascular o van a morir de enfermedad cardiovascular. Por eso era muy importante estudiar el síndrome metabólico en México. Ahora vean ustedes qué es lo que encontramos en el síndrome metabólico aquí en la Ciudad de México. Vean ustedes, aquí estudiamos personas con normopeso, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. Y vemos que al ir aumentando el peso, va aumentando la cantidad de masa grasa, va disminuyendo la cantidad de masa magra, van aumentando las concentraciones de glucosa al ir aumentando la ganancia de peso, también van aumentando las concentraciones de insulina, también la resistencia a la insulina y también van a haber una disminución de las concentraciones de colesterol HDL. Vean ustedes cómo van disminuyendo y también tanto en mujeres como en hombres. Y también va a haber un aumento en las concentraciones de triglicéridos ya desde las personas que tienen sobrepeso. Ahora, uno de los intereses que yo tenía es, ¿qué pasa con la microbiota de estos individuos? De repente alguien nos decía ahí que la microbiota del mexicano iba a ser diferente. No, nuestra microbiota es igual que la de todo el mundo. Sin embargo, las proporciones, las abundancias de las bacterias son las que van a cambiar. Estos son los principales grupos bacterianos: Bacteroidetes, Verrucomicrobia, Firmicutes, Actinobacteria y Proteobacteria. ¿Y cómo nosotros medimos este grupo de bacterias? Pues utilizamos el secuenciamiento del gen 16S ribosomal utilizando la plataforma de MySeq. No nos vamos a meter a detalles, pero esta es la plataforma que nosotros utilizamos. ¿Y qué información nos da? Pues nos va a dar información acerca del filum, del género e inclusive de la especie. Vamos a saber, por ejemplo, que esta bacteria es un lactobacillus y además es acidófilo. Entonces, es muy interesante cómo estas nuevas tecnologías de nueva generación nos permiten con una gran especificidad ver qué bacterias se van modificando en las enfermedades. Ahora, ya nos vamos a ver qué es lo que pasa con la microbiota. Vean ustedes que estas gráficas, uno de los retos que han tenido todas estas nuevas tecnologías es que hemos tenido que ver diferentes tipos de gráficas, más bioinformática, pero que nos dan bastante información. Esta gráfica del índice de Shannon nos habla de la diversidad. No nos dice aquí que las bacterias son malas, son buenas, sino que, por ejemplo, las personas que tienen normopeso tienen una mayor diversidad que las que tienen síndrome metabólico o que las que tienen obesidad mórbida. Entonces es interesante, tienen mayor diversidad de bacterias. A nivel de filum, recuerden que con la plataforma que utilizamos, nosotros podemos ver a nivel de filum, realmente no vimos grandes cambios entre los sujetos normales con síndrome metabólico y obesidad mórbida, pero vean ustedes que a nivel de especie ya encontramos cambios muy interesantes. Aquí, cada franja que ustedes ven de color nos va a indicar la abundancia de cada una de las bacterias. Y por ejemplo, como ustedes pueden ver en los sanos, aquí estas moraditas son Prevotella copri, pero vean cómo aumenta durante el síndrome metabólico y mucho más durante en la obesidad mórbida. Y que va disminuyendo otro tipo de bacterias que son los bacteroidetes, que van a ir disminuyendo al ir aumentando la obesidad. Cuando hicimos una relación entre Prevotella y bacteroidetes,
Vean, esto es un buen indicador hacer esta relación porque un aumento de la relación Prevotella-bacteroidetes nos indica que hay una obesidad mórbida. Ya con esta relación aquí también podemos diferenciar claramente entre síndrome metabólico y obesidad mórbida. Actualmente la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes se consideran como enfermedades que presentan un estado crónico de inflamación. ¿Y por qué digo eso? Ven ustedes que, como les comentaba, durante el síndrome metabólico hay una disbiosis en la microbiota intestinal, que quiere decir un desequilibrio en la microbiota intestinal. ¿Qué bacteria fue la que vimos principalmente? Fue Prevotella copri. ¿Y por qué hago énfasis en esa bacteria? Porque es una bacteria gram negativa. ¿Qué quiere decir? Que esa bacteria en su pared celular tiene un lipopolisacárido. Este lipopolisacárido es altamente antigénico y interactúa con estos receptores, los TOILA receptor 4, activa la vía de señalización de MID88 y aumenta esta citocina inflamatoria que está en F-alfa, y esta citocina inflamatoria va a ocasionar que la señalización de la insulina sea inadecuada, provocando resistencia a la insulina. Ahora ya saben por qué los pacientes con síndrome metabólico presentan resistencia a la insulina. Este es el mecanismo de acción y uno de los culpables es el lipopolisacárido. También este lipopolisacárido, vean ustedes que ya durante el síndrome metabólico la integridad de la barrera epitelial ya no es adecuada y por aquí empieza también a entrar este lipopolisacárido, ocasionando lo que conocemos endotoxemia metabólica o inflamación de bajo grado. Entonces nuestra pregunta era, ¿cómo podemos medir esa inflamación de bajo grado? Y lo que hacemos es medir el lipopolisacárido en el suero de los pacientes, ya sea en humanos o en animalitos. Vemos lo mismo. Vean ustedes aquí que en los sujetos normales el lipopolisacárido está muy bajo, está por debajo de 100 nanogramos por mililitro. Sin embargo, los pacientes ya con síndrome metabólica, vean la variabilidad, todos ya tienen inflamación de bajo grado, unos relativamente leve, pero vean, unos ya tienen altas concentraciones de este lipopolisacárido, al igual que los pacientes con obesidad mórbida. Entonces la pregunta era, con la ayuda de la nutrigenómica y la microbiota, ¿podemos controlar enfermedades? ¿Se puede desarrollar una estrategia dietaria con alimentos funcionales y prebióticos para combatir o controlar el grave problema de obesidad y diabetes en la población mexicana? Entonces, lo primero que tenemos y que las nuevas regulaciones nos están pidiendo es una evidencia científica. Nosotros, por cada alimento que hemos ido utilizando y hemos utilizado combinaciones de varios alimentos funcionales, tenemos que tener una evidencia científica. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, aquí ya están los artículos que nos demuestran la evidencia de por qué utilizamos una estrategia dietaria con estos alimentos. La chía debido a su contenido de ácidos grasos omega 3, la proteína de soya por ser una proteína de origen vegetal de buena calidad, el nopal por su cantidad de fibra y principalmente por su contenido de polifenoles, la avena por sus betaglucanos y la inulina también por sus fructanos que tienen. Entonces ya hemos estudiado qué hacen en la célula, qué regulan principalmente, qué factores de transcripción están regulando y cuáles son los beneficios de estos alimentos. Y también hemos estudiado sus efectos en la microbiota. ¿Para qué? Para que en un futuro podamos alcanzar lo que se conoce como nutrición personalizada. Hacemos una evaluación clínica, una evaluación dietética, evaluación del estado de nutrición, con esto se da un diagnóstico. Por el otro lado, se toman muestras de sangre para extraer el DNA y ver la evaluación de algunas variantes genéticas y ver la predisposición de enfermedades, conocido esto como nutrigenética, y por otra parte, con la ayuda de la nutrigenómica, que nos va a ayudar a conocer los mecanismos de acción de los alimentos a nivel molecular, y la microbiota, vamos a saber qué alimentos utilizar y por qué. Entonces, para esto, nosotros desarrollamos una estrategia dietaria para el control del síndrome metabólico.
La primera estrategia fue una dieta baja en grasa saturada del colesterol, como lo recomienda la American Diabetes Association por 15 días. Para esto desarrollamos un recetario que se llama Cuidando tu Salud con menús bajos en grasa saturada de colesterol, que está disponible para todos ustedes, es gratis, viene PDF, tiene 15 menús con diferentes kilocalorías para que puedan saber qué desayunar, comer y cenar y además tener un mayor apego de los pacientes a esta estrategia dietaria. Y la segunda estrategia fue una dieta baja en grasa saturada, más la combinación de los alimentos funcionales que les mencioné anteriormente. ¿Qué fue lo que vimos? Vean ustedes que en los primeros 15 días ya empieza a haber una disminución en la circunferencia de cintura, que con la adición de los alimentos funcionales esto es más evidente. También vemos una disminución importante del índice de masa corporal, tanto en hombres como en mujeres. Aquí vean ustedes que solamente el cambio de la dieta baja en grasa saturada de colesterol, vemos una disminución muy importante de las concentraciones de los triglicéridos, hay una disminución de la presión arterial, de la sistólica y de la diastólica, las concentraciones de glucosa se encuentran dentro de los valores normales y encontramos un aumento en las concentraciones de HDL, principalmente en mujeres. También vimos otros parámetros bioquímicos, ven cómo se van modificando solamente con la estrategia dietaria. Hay una disminución de las concentraciones de leptina, muy importantemente una disminución de la grasa corporal, de la resistencia a la insulina, de la hemoglobina glucosilada, de una disminución en el área bajo la curva de glucosa y de insulina. Y vean aquí muy interesante, ya encontramos una disminución muy significativa en las concentraciones del lipopolisacárido. Acuérdense que este lipopolisacárido es un indicador de inflamación de bajo grado. Esta inflamación no la podemos decir, no le podemos decir a una persona que tenga sobrepeso, obesidad, usted está inflamada, sino tenemos que tener un marcador que nos diga que tiene la presencia de una inflamación de bajo grado. Sin embargo, con estas estrategias dietarias vemos cómo se disminuye importantemente las concentraciones de lipopolisacáridos y también de los aminoácidos de cadena ramificada. Otra de las preguntas, nosotros hemos dedicado mucho tiempo a la investigación y nuestra investigación se ha dedicado mucho a contestar preguntas que nos vamos haciendo. ¿Se puede modificar la microbiota intestinal en sujetos con síndrome metabólico con la intervención dietaria? Entonces, otra vez nos vemos estas gráficas de Shannon que nos hablan de la diversidad. Vean estos pacientes sanos que tuvieron como intervención placebo, estos con síndrome metabólico con placebo, obesidad mórbida con placebo. Ven que va disminuyendo la diversidad. Sin embargo, los sujetos normales, inclusive normales, pasaron de muy bien a un poquito más de aumento de la diversidad. También los de síndrome metabólico aumentó su diversidad y también los de obesidad mórbida. Que esto nos dio mucho gusto porque a veces es muy difícil el control de estos pacientes con obesidad. Otro de los hallazgos muy interesantes que encontramos es que en los que recibieron esta combinación de alimentos funcionales se le denomina también portafolio dietario, vean que empezó a aparecer esta bacteria más que es Faecalibacterium prausnitzii, que es una bacteria que está relacionada con una mejor señalización de la insulina y una mayor sensibilidad a la insulina. Esto lo vemos en los sujetos sanos, también en los sujetos con síndrome metabólico e incluso con los sujetos con obesidad mórbida, que estos son los que nos cuestan un poquito más de trabajo de que se apeguen a una estrategia dietaria. También, perdón, encontramos muy importante, como veíamos al principio, los sujetos con síndrome metabólico, obesidad mórbida, tienen una relación prebotella bacteroides alta. Vean cómo aumenta significativamente la obesidad mórbida. Sin embargo, cuando les damos una intervención dietaria en los tres grupos, en los normales, en los de síndrome metabólico y obesidad mórbida, disminuye considerablemente esta relación. Y aquí también nos dio mucho gusto ver esto. Los sujetos normales, pues de tener muy bajas concentraciones de lipopolisacáridos, siguen teniendo muy bajas,
Pero vean aquí los sujetos con síndrome metabólico, cómo bajan el lipopolisacárido, ya muchos acercándose a sus valores normales, y también lo vemos estos en los pacientes con obesidad mórbida. Ahora, como les comentaba, las cifras alarmantes que hemos encontrado es que 1 de cada 2 mexicanos arriba de 20 años en la Ciudad de México presenta síndrome metabólico. ¿Y cuál es la consecuencia del síndrome metabólico? Pues es el desarrollo de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar un poquito en la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la situación de diabetes en el mundo? El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014. La prevalencia de diabetes ha crecido más rápidamente en países de bajo y medio ingreso, como es el caso de México. Entonces, por lo tanto, aquí el grupo de diabetes opina que urgen estrategias dietarias para atenuar la progresión de inflamación de bajo grado y disminuir la resistencia a la insulina, modificando la microbiota intestinal. Entonces aquí lo primero la pregunta que nos hicimos, ¿cómo está la microbiota intestinal del individuo con diabetes tipo 2? Aquí bueno, lo pueden ustedes ver más extensamente. Este es un artículo que publicamos también y posteriormente ya viene el programa, les va a hablar la doctora Isabel Medina, que este fue su tema de doctorado que realizó conmigo. Y como les comentaba, actualmente ya empiezan a aparecer otro tipo de gráficas que no estábamos acostumbrados a ver. Esta es una gráfica de componentes principales. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica qué tan disimilar o similar son los grupos. Por ejemplo, vean ustedes, todos los puntitos rojos nos indican la microbiota intestinal de los sujetos con diabetes tipo 2 y los puntos en azules nos indican la microbiota de los individuos sanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la microbiota de los sujetos con diabetes tipo 2 ya es diferente de la de los sujetos sanos. Ya a nivel de filum, vemos que como los sujetos con diabetes tipo 2 presentan más firmicutes, menos bacteroidetes y otra vez nos encontramos a nivel de género un aumento, una disminución de Fecalibacterium praunici, que dijimos que esta bacteria es buena, está asociado con una mayor sensibilidad a insulina. Vemos cómo disminuye durante la diabetes. Hay un aumento de Prevotella copri también y una disminución de bacteroides. Actualmente ya con los nuevos análisis de informática, utilizando este análisis discriminante lineal, que nos toma en cuenta el tamaño de la muestra, ya sabemos exactamente cuáles son las principales bacterias que se ven modificadas durante la diabetes tipo 2, que son estas líneas verdes. Una de las principales es Prevotella copri, y vean ustedes la gran cantidad de bacterias que se encuentran en los sujetos sanos. Ahora, uno de los problemas que nos encontramos aquí fue que tenemos diferentes tipos de pacientes. Esta es la microbiota, el patrón de una microbiota a nivel de especie de los sujetos sanos, y estos son los sujetos con diabetes tipo 2. Estos sujetos con diabetes tipo 2 consumieron metformina, estos glibenclamida más metformina, y estos, aunque saben que tienen diabetes, no quieren reconocerlo y no toman medicamentos. Entonces tomamos las muestras de los 3 grupos y vemos que las microbiotas son diferentes dependiendo del medicamento. Sin embargo, vuelve a aparecer esta bacteria que es Prevotella copri. Nosotros utilizamos para saber cuáles son, en estos gráficas que vemos aquí de la microbiota intestinal, pues tenemos muchísimas bacterias, entonces utilizamos como estrategia hacer los heat map, que nos indica la intensidad de color, indica mayor cambio en la abundancia de bacterias. Por ejemplo, ven ustedes que los sujetos sanos tienen poca Prevotella copri, sin embargo, los sujetos con diabetes tipo 2, sin importar el medicamento, tienen un aumento significativo de Prevotella copri. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver aquí cuáles son las principales bacterias que van cambiando durante una enfermedad. Ahora, también como les comentaba,
tanto como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, son estados crónicos de inflamación de bajo grado. Vean ustedes aquí, volvimos a medir el lipopolisacárido, que acuérdense que proviene de la pared celular de bacterias gram negativas como Prevotella copri. Los sujetos sanos tienen bajas concentraciones de este lipopolisacárido, pero vean los sujetos con diabetes tipo 2 cómo aumentan las concentraciones de lipopolisacárido. Aquí un hallazgo que encontramos muy interesante fue con la glutamina. La glutamina es un aminoácido que sirve como fuente de energía de las células epiteliales y que es vital para el mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué encontramos? Que en los sujetos con diabetes tipo 2 que tenían bajas concentraciones de este aminoácido eran los que presentaban mayores concentraciones de lipopolisacárido. Y como pueden ver ustedes aquí en esta figurita, ¿qué es lo que pasa? Que al perderse al no haber glutamina, que es una fuente de energía para las células epiteliales, estas se van destruyendo, las tight junctions empiezan a disminuir y entonces por aquí puede pasar más lipopolisacárido, ocasionándonos también inflamación de bajo grado. Ahora, ¿por qué decimos que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular? Ven ustedes que cuando nosotros comemos dietas ricas en carnitina o fosfatidilcolina, como la carne, el huevo, los crustáceos, estos por la acción de la microbiota nos van a formar trimetilamina. Y esta trimetilamina, por la acción de la enzima flavin monoxigenasa, nos van a formar óxido de trimetilamina, conocido como TAMAO. Y a altas concentraciones de TAMAO están asociados con enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Medimos las concentraciones de TAMAO. Las concentraciones de TAMAO no solamente se ven aumentadas en los sujetos que comen altas cantidades de carne, sino también en algunas enfermedades. Y aquí queríamos ver si durante la diabetes había un aumento en las concentraciones de TAMAO y como ustedes pueden ver, los sujetos con diabetes tipo 2 tienen más altas las concentraciones de TAMAO que los sujetos sanos y que los hombres tienen más altas concentraciones de TAMAO que las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con el paciente con diabetes tipo 2? Que al ir aumentando las concentraciones de TAMAO, van disminuyendo las concentraciones de HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, por eso los sujetos con diabetes tipo 2 tienen más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. La siguiente pregunta era, ¿nosotros podemos diseñar una intervención dietaria a base de alimentos funcionales para ver si hay cambios tanto en la endotoxemia metabólica como en los parámetros bioquímicos? Y también a estos sujetos con diabetes tipo 2 les diseñamos una combinación de alimentos funcionales, se los dábamos en unos sobrecitos para que tuvieran mayor apego, tenían la cantidad adecuada de proteína, de omega 3, etcétera, etcétera y vemos cómo después de 2 meses y medio de intervención, cómo va disminuyendo el área bajo la curva de la glucosa, de las concentraciones de triglicéridos, de colesterol total, de colesterol LDL. También vemos aquí con respecto a los que consumieron el otro grupo que consumió placebo. Y vemos también cómo aquí hay una disminución de los ácidos grasos libres, de la hemoglobina glucosilada importantemente, de la proteína C reactiva. Y interesantemente, los pacientes que consumieron la dieta baja en grasa saturada y colesterol, como lo pide la American Diabetes Association, solamente con esas intervenciones baja la inflamación de bajo grado y baja un poco más los que consumieron además los alimentos funcionales. ¿Qué pasa? Hay cambios en la microbiota en estos sujetos con diabetes tipo 2 que consumieron esta combinación de alimentos funcionales. Vemos otra vez aquí el índice de Shannon, que acuérdense que nos indica la diversidad. Esta es la diversidad de los sujetos sanos. Estos son de los sujetos con diabetes tipo 2 al día cero, antes de la intervención, los que consumieron placebo. Vean ustedes que no hay un cambio en la diversidad. Pero, ¿qué pasa con los sujetos que consumieron esta combinación de alimentos funcionales? Empieza a aumentar la diversidad. Cuando nos vamos ya a nivel de especie, vean ustedes aquí, este es un patrón típico de los sujetos sanos de la Ciudad de México.
Y estos son los patrones de los sujetos con diabetes tipo 2. Pero ¿qué pasa con los sujetos que consumieron placebo? No vemos un ligero cambio, un aumento inclusive de Prevotella copri, pero en los sujetos con diabetes tipo 2 que consumieron esta combinación de alimentos funcionales, empezamos a ver un cambio muy importante en Faecalibacterium prausnicia. Acuérdense que está relacionado con una mayor sensibilidad a la insulina y una disminución de Prevotella copri, que es una bacteria gram negativa responsable de la endotoxemia metabólica. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? Vean que una dieta baja en grasa saturada y colesterol, con alimentos funcionales, principalmente basados en proteínas de origen vegetal, fibra soluble, ácidos grasos omega 3, prebióticos y, muy importantemente, que tengan un índice glucémico bajo, pues todo esto por primero nos va a aumentar la actividad antioxidante, nos va a mejorar el control glicémico. Esto que es lo que va a ocasionar que al disminuir la glucosa nos disminuya también la hemoglobina glucosilada, que durante la diabetes tipo 2 disminuye esta disbiosis, este desequilibrio de la microbiota intestinal, disminuya Prevotella copri, aumenta Faecalibacterium prausnicia, que disminuya la inflamación de bajo grado, y esto a su vez va a disminuir citocinas inflamatorias, la proteína C reactiva, disminuye la endotoxemia metabólica, y como un efecto adicional es que al dar esta fibra soluble, pues esta va a atrapar al colesterol, se va a excretar por los ácidos biliares y de una manera también indirecta nos disminuye el colesterol. Entonces, el futuro de la nutrición personalizada, como ya les había comentado, además de la evaluación clínica, de la evaluación dietética y la evaluación del estado nutricio, vamos a poder diagnosticar un paciente. Por otra parte, vamos a obtener sus muestras de DNA para evaluar algunas variantes genéticas y por medio de la nutrigenética, saber la predisposición a a ciertas enfermedades. Y por otra parte, con la ayuda de la nutrigenómica y la microbiota, vamos a saber qué alimento utilizar y por qué para alcanzar lo que se conoce como nutrición personalizada. Ya por último, quisiera agradecer a CONACYT, al Instituto Danone y a la Fundación Produce, que sin su apoyo no podríamos hacer este tipo de investigación aquí en México, a la doctora Isabel Medina, que parte de este proyecto fue tema de su tesis de doctorado, al doctor Armando Tabar, con el que he colaborado por muchos años, a mi estudiante de doctorado, Mónica Sánchez, a la doctora Marta Guevara y la maestra de ciencia Adriana Flores. Creo que eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, nos llegaron varias preguntas. En casi todas, bueno, todas mencionaron que fue una gran ponencia y nosotros estamos agradecidos con usted. Dentro de las preguntas, Isabel Álvarez pregunta, ¿el consumo de edulcorantes debería de ser mesurado o erradicarlo por completo para no afectar nuestra microbiota? Ese ya es tema de otra presentación porque acabamos de publicar un artículo muy interesante sobre edulcorantes apenas hace unas semanas, y lo que encontramos que hay dos tipos de edulcorantes. Los edulcorantes naturales, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, nos produce una inflamación de bajo grado y nos produce desequilibrio en la microbiota intestinal. Y por otro lado, edulcorantes artificiales como la sucralosa también nos produce inflamación de bajo grado, un estado de cetoacidosis y también un desequilibrio en la microbiota. Entonces, y lo que encontramos que hay edulcorantes menos refinados como el mascabado o como la miel, que los podemos utilizar para disminuir estos cambios importantes en la microbiota intestinal y además disminuir la inflamación de bajo grado. Pues muchísimas gracias por contestar las preguntas y por su ponencia. Nos honra haber contado con su participación. Le presentamos en la pantalla la constancia que le enviaremos por correo y le agradecemos nuevamente por todo el esfuerzo y tiempo que ha dedicado hacia esta ponencia. Pues muchas gracias por su invitación y ojalá que les haya sido de su interés. Muy Sí. amables.